Buenos días, Julio. Este es el reporte coronel de hoy. El ministro de Justicia encargado y secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Idárraga, no está satisfecho con las explicaciones sobre el espionaje en su contra brindadas por su colega, el ministro de Defensa General Pedro Sánchez, en un comunicado expedido en la mañana de este sábado, muy temprano. En ese comunicado, el Ministerio de Defensa se autoaudita y dice que Pegasus, la herramienta con la que habrían espiado al ministro de Justicia, no está en poder de ninguna de las entidades del sector defensa. Es decir, en lugar de acudir a una autoridad independiente, es el propio Ministerio de Defensa el que se absuelve del uso del programa espía. El comunicado dice además que el documento presentado por Idárraga como una orden del Comando de Apoyo de Combate de Contrainteligencia Militar CACIM para identificar a sus fuentes de información es falso y que sus características no corresponden a una misión de trabajo. Lo cierto es que después de la publicación inicial del reporte el pasado martes, dos fuentes del Ministerio de Defensa me dijeron, primero, que el ministro Pedro Sánchez tuvo informaciones según las cuales militares activos y retirados estaban ofreciendo informaciones contra él. Y segundo, que el señor sargento viceprimero Ramírez Pertús Darwin Jesús, miembro del esquema de seguridad del ministro Sánchez, se reunió con un informante para establecer quiénes eran los militares que hablaban mal del general Pedro Sánchez y qué era lo que decían. Y aquí cabe preguntarse, en primer lugar, si es legítimo que el ministro use recursos públicos para determinar quién está hablando mal de él, con o sin razón. Y en segundo término, ¿por qué esas actividades parecen prodigiosamente coincidir con lo dicho en el documento de inteligencia alegadamente falso que ordena identificar las fuentes del secretario de Transparencia como efectivamente pasó? Una de las investigaciones que adelanta Andrés Idárraga como secretario de Transparencia de la Presidencia tiene que ver con posibles complicidades de altos oficiales con las disidencias de las FARC comandadas por alias Iván Mordisco y con la Segunda Marquetalia. Particularmente hay un hecho que está en conocimiento de la Fiscalía y que Idárraga, como secretario de Transparencia, venía investigando por las épocas en las que habría empezado el seguimiento ilegal contra él. Se trata de una orden emitida por el general Federico Mejía, jefe del Comando Específico del Cauca, en relación con un hombre capturado en flagrancia con varios kilos de base de coca. La denuncia fue presentada por el comandante de la Brigada contra el Narcotráfico número 3, coronel Aldúvar Herrera Cepeda. El coronel Herrera narra en su denuncia presentada ante una fiscal especializada que efectivos bajo su mando capturaron en flagrancia a un hombre llamado Melciades Guaca Armero cuando transportaba 4.5 kilogramos de base de coca en una motocicleta. Sucedió en El Plateado, corregimiento de Argelia, Cauca. Los militares que efectuaron la incautación pidieron un helicóptero para transportar al capturado y el alijo de droga hasta Popayán. Cuando la aeronave de la aviación del ejército ya había aterrizado en la capital del Cauca, 200 indígenas, presionados por el Frente Carlos Patiño de las disidencias de alias Iván Mordisco, se tomaron la vereda en la que se hizo efectiva la captura y amenazaron con secuestrar a los militares. El coronel Herrera, comandante de la Brigada contra el Narcotráfico, asegura en denuncia a la Fiscalía que el general Federico Mejía le ordenó por teléfono que devolviera el helicóptero con el capturado y con la droga para calmar la situación. El sospechoso y el cargamento fueron retornados al Plateado como si nada hubiera pasado. La denuncia, documentada con imágenes, pueden verla desde este momento en la página de 6AMW. Para algunos miembros del ejército, la orden de liberar al capturado y devolver la droga fue la manera de evitar un enfrentamiento violento con la población civil y, de paso, mantener activo el proceso de paz con las disidencias. Para otros, fue plegarse a los intereses de Iván Mordisco y de su gente. Eso era parte de la investigación que adelantaba Idárraga, como también parte de los indicios de una presunta colaboración entre altos mandos y las disidencias, junto con
posibles tráficos de armas, explosivos y municiones de la industria militar Indumil, dirigido a esos y otros grupos criminales, además de hechos de corrupción en la adquisición de vehículos blindados y anormalidades en sanidad militar. El presidente Gustavo Petro citó el jueves a una reunión a los ministros de Justicia Andrés Zidárraga y de Defensa Pedro Sánchez para aclarar todos los hechos. El encuentro fue cancelado a última hora y no ha sido reprogramado. Lo único indudable es que la tensión entre los dos ministros sigue en aumento y que este nuevo enfrentamiento en el alto gobierno puede desembocar en una crisis de gabinete en los próximos días. Este fue el reporte coronel de hoy. Muchas gracias. Un segundito, Daniel. ¿Y la fiscalía qué dice de la situación de Federico Mejía? Bueno, varias cosas en esto. El reporte coronel acaba de conocer una comunicación enviada por la fiscal 52 especializada Magda Brigitte Anturi Meneses, pidiéndole al director de la Fiscalía del Cauca lo siguiente: muy respetuosamente compulso las copias respectivas con destino a la dirección a su cargo a fin de que se investigue la presunta conducta delincuencial puesta en conocimiento. Pero además, Julio, hay algo más. El coronel que denunció esta situación no fue ascendido a general como le correspondía a su antigüedad. Fue retirado del servicio. El denunciante salió de la fuerza, el denunciado permanece incólume. ¿Quién gana este pulso? Y si quiere yo le digo quién creo yo que lo gana primero y le doy tiempo para que lo piense. Sí, señor, dígame. ¿Lo gana el ministro de Justicia o el ministro de Defensa? Mi opinión, lo gana el ministro de Justicia. ¿Usted qué cree? Pues, Julio, realmente esto es algo muy particular porque el ministro de Defensa, por fuera de las funciones de su cartera, ha tenido un papel muy importante en los acercamientos con autoridades de Estados Unidos y con miembros del Poder Legislativo en Estados Unidos. Estamos a 3 semanas de la reunión, no, a 2 semanas de la reunión del presidente Petro con el presidente Trump, y no es momento para sacar del gabinete al hombre que ha puesto la cara junto con el embajador Daniel García Peña en Washington. Este fue el reporte